El tema que estamos tratando, el tema de la profecía, creo que todos saben, debéis saber, que es un tema en algunos aspectos es controvertido. Los estudiosos no se ponen de acuerdo en algunos de los temas concretos. Yo pido anticipadamente mis disculpas si en esta mañana digo algo que es contrario a los que algunos creen y piensan. Respeto las opiniones y las posturas de algunos. Tengo convicciones, creo que tengo base bíblica para demostrarlas. Si no hay base bíblica, fallamos. Si no hay base bíblica, nuestro argumento se desploma. También me da mucho gusto ver a mi querido hermano Crespo, que de vez en cuando me llama y no hemos tenido oportunidad de vernos y de juntarnos ahí algún día, pero lo haremos, querido José. Decía esto de la profecía, que no todos, pero tenemos que tener base bíblica. Si lo que creemos no está basado en la Biblia, mal. Pero hay una ciencia, es ciencia y es arte, que se llama hermenéutica. Eso no es una enfermedad, no es un virus, no es una bacteria, es la ciencia y el arte de la interpretación. Y ahí es donde se falla a veces. La hermenéutica es una ciencia y la ciencia se basa en normas, en leyes. Y uno no debe violar esas normas o esas leyes. Uno no puede crear o inventar sus propias normas o sus propias leyes. Esto es como el código de tráfico. Hay un código de tráfico que todos debemos de observar. Algunos lo transgreden, pero se arriesgan. Y si yo paso el semáforo en rojo y el policía me para, pues yo no puedo decirle, mire usted, es que yo tengo mi propio código. Cuando está en rojo, yo quiero seguir. Él me va a decir, no, usted tiene que hacerlo igual que todos los demás. No debo de hacer como aquel que se pasó el semáforo en rojo y el policía le dijo, ¿usted no vio que el semáforo estaba en rojo? Y le dijo, sí, señor policía, lo vi, a quien no vi fue a usted. Bueno, eso ocurre a veces. Entonces, mire, hay muchos aspectos de lo que se llama hermenéutica o la interpretación de la Biblia. Hay 3 de esos preceptos que no deben violarse. Uno es el aspecto histórico, hay que interpretar la Biblia dentro de un marco histórico. El segundo la segunda ley es la gramática. Muy importante observar la gramática. Aunque nos parezca algo difícil, en realidad no es tan difícil. De manera que la Biblia debe de interpretarse históricamente, gramaticalmente. Pero hay un tercer aspecto que es sumamente importante también y que muchas veces se viola, se quebranta, y es el ambiente, el entorno, el contexto, como le llamamos. Entonces, esos 3 aspectos son muy importantes. A veces se cometen errores de interpretación porque una de esas 3 leyes se ha quebrantado, se ha violado. En esta mañana vamos a dar atención al capítulo 24 del Evangelio según San Mateo.
Ese es un capítulo profético importantísimo en las Escrituras. Ese capítulo 24 se corresponde con Daniel 9:27. Daniel 9:27 habla de "y por otra semana". Y esa semana que menciona Daniel 9:27 se corresponde con Mateo 24. Esa es la semana número 70 de las 70 semanas. Desde la primera semana hasta las 69, esas se agotaron el día cuando Cristo hizo lo que llamamos así en nuestro vocabulario la entrada triunfal, esa que los religiosos de nuestro país celebran, el llamado Domingo de Ramos. Se le llama la entrada triunfal, que no fue una entrada triunfal, todo lo contrario, fue una entrada sin triunfo. La entrada triunfal de Cristo en Jerusalén está por venir. Esa tendrá lugar el día que Él venga por segunda vez a la tierra. Pero cuando Él hizo esa entrada, esa que se le llama la entrada triunfal, ese día Él se ofreció a la nación de Israel como su rey, como su Mesías, y fue rechazado. Ahí terminó la semana 69. Y estoy repitiendo esto, ya lo dije el viernes, pero estoy repitiéndolo porque es importante recordar. Y digo algo ahora que no dije el viernes, pero es importante recordar también. Sí, desde la primera semana hasta las 69, esas 69 semanas fueron semanas de años, que lo fueron, porque comenzó ese periodo en el año 444 antes de Cristo, y esa semana 69 termina por el año 33 de la era cristiana, ya cuando nuestro Señor fue crucificado. Todo eso fueron semanas de años. La última tiene que ser de años también. No puede ser que unas sean de años y otras no sé. Todas fueron semanas de años, esas 69 que se han cumplido. Y la que falta por cumplirse también será una semana de años. Esa semana de años se corresponde con la gran tribulación. Es importante recordar eso. Ahora, también es importante recordar que a veces se olvida, y no se nos debe olvidar, que en Daniel 9:24 dice, esto sí lo recalqué aquel día para que nos diésemos cuenta, 70 semanas están determinadas. La palabra determinadas ahí significa decretadas. 70 semanas están determinadas para tu pueblo y para tu santa ciudad. Entonces, si las 70 semanas están determinadas para el pueblo de Daniel, pueblo judío, y para su santa ciudad, Jerusalén, y 69 de esas semanas se han cumplido, la semana 70, igual que la 69, también está determinada para el pueblo de Daniel y la ciudad de Daniel. Digo esto para que recordemos que esa semana que tiene que ver con la gran tribulación
guarda una relación directa con la nación de Israel, no con la Iglesia. Historia, contexto. Hay que entender eso. La gran tribulación guarda relación directa con dos estamentos, con dos grupos que existen en esta tierra. Una es la nación de Israel y la otra es el mundo gentil que ha rechazado el mensaje del Evangelio ya predicado por más de 2000 años, o por lo menos por 2000 años, por rechazar ese mensaje. La otra cosa que debo destacar es que la gran tribulación, mire, la gran tribulación no tiene que ver con inundaciones que haya por algún sitio, o que por allá, por algún lugar de Irán o de Turquía o por San Francisco hubo un gran terremoto. No tiene que ver con eso. En los días de la Iglesia, cuando la Iglesia nació, hubo 10 grandes persecuciones instigadas por el Imperio Romano. Eso no fue la gran tribulación. Cristo en el aposento alto dijo a sus discípulos que iban a sufrir. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Esas 10 persecuciones, eso no fue la gran tribulación. Y las situaciones que hay en el mundo hoy, eso no es la gran tribulación. Y os digo por qué. Porque la gran tribulación, antes de entrar en Mateo, ya que menciono esto, mira conmigo Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Y enseguida entramos en lo de Mateo. Apocalipsis 3:10. Dice allí la promesa del Señor a la iglesia en Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Fíjese que hay ahí una expresión muy interesante. La hora de la prueba. La prueba es la tribulación. La hora es ¿qué? ¿Qué cosa? Tiempo. Yo también te guardaré del tiempo de la prueba, de la hora de la prueba. Ahora mire lo que sigue. Dice, la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero. No en un sitio sí y en un sitio no. No aquí sí y allá no, en el mundo entero. Cuando esa tribulación venga, ha de afectar al mundo entero. Ahora mire otra frase ahí. Al mundo entero, y luego hay una palabrita que tantas veces la pasamos por alto. Para. Los paras casi siempre indican propósito. Algunas veces sugieren resultado. En este caso es propósito. ¿Cuál es el propósito de esa gran tribulación? Para probar a los moradores o a los que moran sobre la tierra. Vendrá sobre el mundo entero y será para probar a los que moran sobre la tierra.
Ahora nosotros cuando leemos, porque así lo hacemos y no hay que culpar a nadie, esa expresión, los moradores de la tierra, pensamos los habitantes de la tierra, ¿verdad que sí? Sí, yo leo eso y pienso, pero cuando miro el texto en su sitio, esa palabrita, moradores, es muy interesante, es una palabrita griega, disculpadme que la use en esta mañana, es la palabrita kataoikuntes. Kata es algo que va hacia abajo, como las raíces de un árbol. Oikuntes viene de oikos, que significa casa o morar o vivir. Y la terminación esa, untes, es las personas. Katoikuntes. Los que están arraigados en la tierra. Mire, hoy mismo tenemos en este mundo muchas personas, una gran mayoría de gente, cuya mente es la tierra. Mire, sus sentimientos, sus emociones, sus anhelos, sus deseos, sus quehaceres, su mentalidad, todo tiene que ver con la tierra. Del cielo no quieren saber nada. De la salvación no quieren saber nada. De Cristo no quieren saber nada. De la Biblia no quieren saber nada. Usted puede hablarles de economía, de política, de fútbol, de lo que usted quiera. Y puede hablar con esa gente longo, bien largo. Pero no les hable de Dios, no les hable del cielo, no les hable de Cristo, no les hable del Evangelio, no les hable de la salvación. No quieren oír. A eso es a lo que se refiere esa palabrita. No se refiere a los habitantes. Hay personas en este mundo que oyen. Yo tengo el privilegio de viajar por muchos sitios y la gente viene y oye, pero la gran mayoría son de esos katoikuntes. No quieren saber, no quieren saber. Muy bien, quería aclarar eso. Mateo, Evangelio de Mateo. Rápidamente, antes de llegar al capítulo 24. Quizá para la tarde tenga que continuar con el resto de ese capítulo, porque es importante. Dije que hay 3 cosas importantes a la hora de interpretar: historia, gramática y contexto. No le hago ningún favor si yo le digo a una congregación, vamos a abrir la Biblia en Romanos 5, o Romanos 10, o Romanos 8, o San Juan 3, y no les ayudo a situar ese pasaje dentro de un ambiente histórico. No le ayudo mucho. Y de ahí surgen las malas interpretaciones. Es importante entender lo siguiente. Mateo, quien fue un apóstol de Jesucristo, Leví, un publicano. ¿Qué hacían los publicanos? Cobrar impuestos. ¿Y quién quiere a un cobrador de impuestos? ¿Quién ama a un cobrador de impuestos? Bueno, si es hombre, a lo mejor su mujer lo quiere. Y si es mujer, a lo mejor su esposo la ama. Pero los demás no. ¿Sabe lo que era Mateo? Mateo era un banquero, cobrador de impuestos. Cristo lo llamó y lo cambió, lo transformó. Y Mateo escribió este evangelio. Cuando lo escribió a mediados del siglo I, la comunidad, tanto cristiana como no cristiana, en aquellos tiempos tenía algunas preguntas.
Una pregunta importante. ¿Es de verdad, o era de verdad, Cristo el Mesías prometido en las Escrituras del Antiguo Testamento? Será una pregunta. Y Mateo tiene que contestar esa pregunta. ¿Y cómo comienza su libro? Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. El Mesías tenía que ser hijo de David, hijo de Abraham. Y cuando se refiere a José, el padre adoptivo de Jesús, ¿cómo lo llama? José, hijo de David. Y a lo largo del ministerio de Jesús, muchos lo llamaban hijo de David. Y cuando hizo su entrada, llamada entrada triunfal, ¿qué gritaba la gente? Yoshana, sálvanos ahora. ¿Quién? Hijo de David. Y aquella mujer sirofenicia, cuando apeló a él como hijo de David, como era extranjera, el Señor no le hizo caso hasta que simplemente lo llamó Señor. De manera que Mateo se propone demostrar que Jesús de verdad era el Mesías. Es una pregunta que él contesta. Segunda pregunta que contesta Mateo. ¿Qué ha pasado con el reino? Mire qué importante pregunta. Cuando aparece Juan el Bautizador allí en las márgenes del río Jordán, ¿qué es lo que dice? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Dónde está el reino? Eso está en Mateo 3:2. Y en Mateo 4:17, Cristo viene predicando. ¿Y qué predica? Lo mismo que Juan. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Jesús manda a sus discípulos, Mateo 10, versículo 7, les dice, id y decidle a la gente que el reino se ha acercado. ¿Pero dónde está el reino? Ellos están viviendo 20 años después de la resurrección de Cristo. ¿Dónde está el reino? Y Mateo escribe su evangelio para decir, ¿qué ha pasado con ese reino? El reino les fue ofrecido a esa gente, a ese pueblo, a esa nación. Y esa nación, Lucas 19:14 lo dice allí, no queremos que éste reine sobre nosotros. Esa nación rechazó el reino. Cuando rechazó al rey, rechazó el reino. Rechazó el mensaje del rey, rechazó la persona del rey y rechazó la oferta del rey, que era el reino. Ahora nosotros vivimos en un período que se llama el interregno. Vivimos entre la primera venida de Cristo y la segunda venida. Vivimos en ese tiempo, en ese periodo. Y cuando Él venga, Él ha de establecer su reino. De manera, pregunta primera, ¿es de verdad Jesús el Mesías? Pregunta segunda, ¿qué ha pasado con el reino? Tercera pregunta que Mateo contesta. ¿Ha cancelado Dios? ¿Ha anulado, cancelado, fuera las promesas que hizo a los patriarcas, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David? Es otra pregunta importante y Mateo contesta, no. Dios no ha cancelado sus promesas, porque esas promesas están establecidas sobre la base del compromiso de Dios, sobre la base del juramento de Dios. Dios prometió a Abraham bendecirlo como persona y lo bendijo. Dios prometió a Abraham una descendencia y le dio una descendencia. Y Dios prometió a Abraham, Génesis 17, darle un reino. Y luego Dios establece con David un pacto. Segundo de Samuel 7,
del 12 al 16. Te voy a dar una casa en perpetuidad, un trono en perpetuidad y un reino en perpetuidad. Dios no ha cancelado esas promesas, la promesa que Dios hizo a Israel como nación. Cuando Dios hizo aquel pacto con Abraham, le dijo: esto es para siempre. Abraham se murió, vino Isaac, Dios llamó a Isaac: ven acá, mira, lo que prometí a Abraham, te lo prometo a ti. Darte una descendencia y una tierra para siempre. Se muere Isaac y Dios se encuentra con Israel allí en Peniel y le dice lo mismo. Lo que prometí a Isaac y a Abraham, te lo prometo a ti. Y cuando el Señor Yahvé se encuentra con Moisés allí en el monte Moria, allí en el desierto del Sinaí, le dice lo mismo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y la cuarta pregunta: ¿qué papel juega la Iglesia en todo el plan de Dios? Muy importante. La Iglesia juega un papel. Mientras Israel está en un periodo de juicio, ceguera judicial, Dios está usando a la Iglesia para proclamar el mensaje de salvación. La Iglesia no es un accidente. La Iglesia forma parte del plan eterno de Dios. Pablo lo dice en Efesios 1, versículos del 13 en adelante. Dios nos escogió por Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y en amor nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. De manera que de eso trata el Evangelio de Mateo. Y en este Evangelio el rey aparece. Nace en cumplimiento estricto de la profecía. Miqueas 5:2, ¿qué dice? Que el Mesías iba a nacer en Belén, a seca, no, Éfrata, de la tierra de Judá. Y era importante que se aclarase eso, porque lo mismo que ocurre aquí en nuestra Galicia, que hay en una provincia un pueblo que tiene el mismo nombre que tiene en otra provincia, que hay otro pueblo que hay que decir si es de Pontevedra, o es de Coruña, o es de Lugo, o es de Orense. Bueno, en la Palestina había otras ciudades que se llamaban Belén, pero había solo una que era Belén Éfrata, de la tierra de Judá. Y Miqueas 5:2 lo dice: y el Señor nació allí en cumplimiento de la profecía. Y luego dice la profecía que iba a ir a Nazaret, y fue a Nazaret y creció allí, y luego fue a Capernaum, y allí hizo muchos milagros. Capernaum. Y fue bautizado por Juan, tal como lo anuncia la palabra. Juan era el precursor. Dice la Escritura allí en Isaías 43 que venía un hombre que era la voz que clamaba en el desierto. Y cuando le preguntan a Juan en el Evangelio de Juan capítulo 1, ¿tú quién eres? ¿El profeta? No. ¿Tú eres el Mesías? No. ¿Quién eres? La voz del que clama en el desierto. Cumplimiento de Isaías capítulo 40 versículo 3. Y no puedo explicar por qué Jesús fue bautizado, eso es otro tema, en el capítulo 3. Capítulo 4, ¿por qué fue tentado Jesús? En la esfera de su humanidad, Él no fue tentado solo por ser tentado, Él fue tentado para demostrar que era el Rey Mesías,
que estaba moralmente calificado para sentarse en el trono de David. Y luego, después de eso, predica el sermón más maravilloso que oídos humanos jamás han oído. El Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Y luego el Señor sale a predicar y el pueblo, mucha gente, muchos religiosos lo oyen y lo rechazan. En el capítulo 12 llegan a la conclusión: a este tenemos que destruirlo. Y en el mismo capítulo 12 lo acusan de estar lleno de Satanás. Después de haber sanado a un hombre sordo, mudo, endemoniado, etcétera, dicen: este lo hace por el poder de Satanás. Y después de haber hecho tantos milagros en presencia de aquella gente, cosas tan evidentes, tan palpables, y ellos rechazan ese mensaje, el Señor entonces les habla en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no oigan, para que no sean más responsables todavía. El Señor en su misericordia les habla en parábolas. Y así el Señor luego toma el camino rumbo a Jerusalén. Capítulo 16, el Señor va hacia Jerusalén y por primera vez allí en un precioso sitio. Si algún día vais a la tierra de Israel, no dejéis de ir a Cesarea de Filipo. Hoy se llama Banias. Se llama Banias, el nombre real es Panias, con P, pero los árabes no pueden pronunciar la P. Los árabes no te dicen Pedro, te dicen Bedro. No te dicen pan, te dicen ban. Y por eso el nombre, en lugar de ser Panias, es Banias, para ayudar a los árabes a que la pronuncien bien. Allí el Señor revela a los discípulos la gran verdad de su muerte y de su resurrección. Cuando Él les pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ya sabéis la respuesta de Pedro. Y luego: ¿y vosotros quién decís que soy? Y Pedro contesta: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Muy importante eso, porque Jesús seguidamente le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa gran verdad, Pedro la supo por revelación divina. ¿Cuál es la gran verdad? Que aquel que ellos tenían allí delante, en forma humana, era dos cosas: el Mesías, Hamashiach, el ungido, pero era el Hijo del Dios viviente, que no puede ser otro sino Dios. El Mesías tenía que ser Dios. Esto lo admite el sumo sacerdote cuando convoca a Jesús en su presencia allí en Mateo 26, cuando Caifás interroga a Jesús y le dice: te conjuro por el Dios viviente, ¿eres tú el Mesías? Y Cristo le dice: tú lo has dicho. Tú lo has dicho. El mismo sumo sacerdote reconoce que el Mesías tenía que ser Dios encarnado. Escuchadme bien, el Mesías tenía que ser Dios encarnado. Cuando Pedro confiesa: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, está diciéndole al Señor: tú eres el ungido, tú eres el mismo Dios en persona. Y ahí, 16:21, Cristo le dice que iba a Jerusalén, iba a padecer, iba a morir en manos de inicuos y al tercer día iba a resucitar de los muertos. Y después de varios encuentros con los dirigentes religiosos de Israel,
El Señor en el capítulo 23 de Mateo pronuncia uno de los discursos, de los sermones más duros que el Señor haya pronunciado. Llama a los escribas y fariseos y saduceos hipócritas. Los llama sepulcros blanqueados, los llama ciegos, guías de ciegos, etc. Durísimo el discurso del Señor contra aquella gente, aquellos religiosos. Y al final del capítulo 23 hace ese pronunciamiento tremendo cuando dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise, fíjese ese versículo, cuántas veces quise reunir a tus hijos como un águila o una gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisisteis? Ahí ese versículo nos está hablando de la deidad de Cristo. ¿Quién que no fuese Dios hubiese podido reunir a todos los habitantes de una ciudad como un águila o una gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Solo Dios puede hacer eso. Y es a raíz de eso que el Señor va a la ciudad, visita el templo, y dice allí en Mateo 24, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, pensando que era el templo que Herodes había agrandado, remodelado y embellecido. Aquello debió de haber sido de verdad tremendo, una obra de arte, querido José Crespo, una obra de arte tremenda. Pero Jesús no se impresionaba. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esas fueron las palabras. Y aquello fue un golpe duro, un mazazo en la mente y en el corazón de los apóstoles, porque el centro de la vida del judío era el templo. Sin el templo no pueden practicar el judaísmo. No pueden ofrecer sacrificios. Hoy los judíos no pueden practicar su religión debidamente. No tienen templo. No tienen templo. No pueden hacerlo. Bueno, y aquello de verdad sacudió de cabeza a pies a aquellos apóstoles. Y ahora cogen el caminito, que es 1,5 kilómetros, del templo, del área del templo, hasta el Monte de los Olivos. Es fácil de hacer. Uno lo hace a pie y se deleita caminando hasta llegar allí al Monte de los Olivos. Estando sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo. El Evangelio de Marcos dice que fueron 4 discípulos los que se le acercaron al Señor. Y la pregunta es esta: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Al parecer ahí hay 2 preguntas, algunos dicen que 3, pero en realidad hay una sola pregunta. En el texto original es una sola pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es una sola pregunta. Se puede dividir en 2 partes, pero es una sola pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas? El cuándo Jesús lo omite. ¿Cuándo Jesús lo omite? Porque muchas veces, esto lo deja entrever en algunas de sus parábolas, la segunda venida de Cristo para reinar en este mundo iba a durar, iba a ser un periodo de tiempo largo, no el rapto. El rapto es inminente. La palabra inminente significa que puede ocurrir en cualquier momento. Pudo haber ocurrido ayer o la semana pasada o el mes. Pablo esperaba que hubiese ocurrido en su tiempo, en su día. Pablo dice, seremos arrebatados.
Primera Tesalonicenses 4:17. El rapto es inminente, en cualquier momento, cualquier día, cualquier hora. Ahora, a partir de ahí es donde vienen algunas diferencias entre... El rapto será total. Es decir, no va a quedar ningún nacido de nuevo que no sea arrebatado. Porque hay una sola condición para el rapto, y es que uno haya nacido de nuevo. Hace muchos años un chino, tremenda persona, llamado Watchman Nee, escribió varios libros, La vida cristiana normal, La iglesia normal, etc. Esos eran los títulos de sus libros. Él popularizó por el ambiente en el cual él vivía, de tremenda persecución en China, los días cuando el comunismo era cruel allí, más cruel que ahora. Él pensaba que solo los cristianos espirituales serían arrebatados, es decir, enseñaba que el rapto sería parcial. Ahora, Watchman Nee no era un teólogo, él era un estudioso de la Biblia, pero no era un teólogo. Y debido a sus circunstancias, uno tiene que entender también y ser compasivo para entender su postura. Pero el rapto será total, toda la iglesia. Por eso es que la iglesia es un cuerpo y la iglesia es una esposa. El esposo quiere a la esposa completa, no quiere que le falte un brazo ni un ojo ni una pierna, quiere la totalidad. Bueno, así se describe la iglesia, como una esposa, como un cuerpo, como un rebaño, como un edificio, como un templo. La iglesia será arrebatada en su totalidad. Y yo entiendo, y es mi convicción, que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación, antes de que tenga lugar la semana 70 de Daniel. Algunos tienen otra opinión, pero tienen que sacar algunos pasajes de su ambiente, de su contexto, y tienen también que confundir, a veces eso ocurre, la iglesia con Israel. Hay algunos pasajes que tienen que ver con Israel y algunos ven la iglesia ahí. Entonces, si eso se hace así, ahí se está alegorizando un poco las Escrituras y por eso se llega a esa conclusión. Pero aparte de eso, dinos cuándo serán estas cosas. Jesús omite el cuándo. Y ahora se va a referir, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y fíjese que los discípulos que preguntan eso al Señor sitúan la venida del Señor simultáneamente con el fin del siglo. Ahora, la palabra siglo ahí no significa el mundo. La palabra siglo ahí no es la palabra cosmos. La palabra siglo ahí es la palabra aión. La palabra siglo, fin del siglo. Siglo ahí significa era, edad, o la historia como tú y yo la conocemos. Y los discípulos entienden que la venida de Jesucristo a la tierra coincidirá, será simultánea con el ponerle fin a la historia como la humanidad la ha conocido. De manera que a eso es a lo que Cristo dirige el resto del capítulo 24 de Mateo. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Me parece a mí que la señal ahí tiene que ver con la manifestación de Cristo. Y digo ahora esto que también es importante.
Hace un momentito dije que el rapto de la Iglesia será inminente. Es un acontecimiento inminente que puede ocurrir en cualquier momento. Si ese acontecimiento puede ocurrir en cualquier momento, entonces no hay que buscar ni esperar señal o señales. Cuando algo es inminente, que puede ocurrir en cualquier momento, no hay que esperar señales, no hay que buscar señales. Cuando estudiaba en la universidad, una ciudad preciosa allá en Estados Unidos, y en el seminario trabajé en una fábrica de maquinarias. Es el trabajo más duro que he hecho en mi vida. Más duro que arar la tierra y ordeñar las vacas que hice cuando era muchacho. Más duro que cualquiera de esos. Es un trabajo durísimo. Y bueno, trabajaba por las tardes. Después de estudiar por la mañana me iba a trabajar. Y estábamos allí en el taller haciendo piezas para unas maquinarias de limpiar el algodón, planchas de acero y todo eso. Y había un reloj, uno llegaba y metía una tarjeta para indicar a la hora cuando uno llegaba y se ponía a trabajar. Y cuando llegaba la hora, sonaba un timbre. Algo sonaba. Y sabíamos que era hora de terminar, ir a marcar la tarjeta. Ahora, ¿qué esperábamos nosotros? Que el timbre sonase. Eso era la señal de que cuando el timbre sonaba, todos los trabajadores terminábamos de trabajar. Esa era una señal. Y muchos a veces 5 minutos antes estaban esperando la señal, esperando que sonase el timbre. Para el rapto no hay nada de eso. No habrá timbre, no habrá señal. No habrá una señal en el cielo. Ese es el problema, disculpen, lo digo con mucho cariño y respeto y caballerosidad, de nuestros queridos hermanos carismáticos. Cuando hablan de la venida del Señor, hablan de la señal aquí, de la señal allá. Ya no veis como allá está el Hussein y el anti-Hussein por aquí, y el Cristo por allá y el anticristo. Nada de eso. La Biblia, el rapto será inminente. No habrá señal. No habrá señal. La Iglesia, como Iglesia, espera que Cristo la arrebate. Ahora hay creyentes que se descuidan por aquí y por allá. Bueno, el creyente que no esté viviendo a la par de su llamado, que sepa que tiene que contestar en el tribunal de Cristo. Para eso será el tribunal de Cristo. Para que cada cual dé cuenta de lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por eso le conviene a todo ser humano viviente en este mundo. ¿Sabe lo que le conviene a toda persona que vive en este mundo? Ser bueno. Al cristiano le conviene ser bueno. Porque aunque va a ser juzgado en una esfera, la esfera de los redimidos, sus obras han de comparecer delante del tribunal de Cristo. Y va a recibir sus premios, galardones, parabienes, lo que sea, sobre la base de sus obras. La salvación es el regalo de Dios por la fe en Cristo. Pero esos premios, galardones, llámenles como le llamen, tienen que ver con las obras. Y al inconverso, escuche bien, le conviene ser bueno. Porque dice Apocalipsis 20, del 11 al 15, en el gran trono blanco, hay un libro que es el libro de la vida, pero luego hay libros que son libros de obras. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida, dice, fue echado en el lago de fuego. Pero los que comparecen allí
han de ser juzgados según sus obras, por las cosas escritas en los libros. Esto no es fácil de entender. Una vez estaba en la Argentina predicando de esto y alguien me preguntó, no sabía en ese momento cómo explicarle al hermano argentino de eso de las obras de los inconversos. Y se me ocurrió esta idea, no sé si es genial u odiosa, pero le dije al argentino, mira, en ese juicio Nerón va a recibir mayor castigo que Perón. Y el argentino me entendió. Y di, muy bien, muy bien. Cuando yo que Nerón, porque Nerón fue más malo que Perón. Los dos fueron malos, pero uno fue más malo que el otro. Digo esto porque supongo que aquí hay menos argentinos que de otros, porque a lo mejor si hay algún argentino me va a cascar. Es decir, no, Perón también fue bueno, pero el argentino allí me entendió. Muy bien, la pregunta que Jesús recibe de los discípulos. Ahora, versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Ahora, Jesús está hablando a los discípulos, hombres judíos. No está hablando allí a la iglesia, está hablando a aquellos judíos. Todavía la iglesia no ha sido establecida en la tierra. Hablando a ellos como pueblo judío. Y uno de los problemas de interpretación de eso de si la iglesia pasa o no por la tribulación tiene que ver con el hecho de que muchos intérpretes aplican Mateo 24 y Mateo 25 a la iglesia y no tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con Israel como nación y con esa semana 70 que es la semana, esos 7 años de la gran tribulación. Si entendemos eso, vamos a entender el resto. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ese período se va a caracterizar porque algunos van a aparecer fingiendo que son el Mesías o que son Mesías. Debo añadir aquí, esta noche continuaré con esto, pero debo añadir lo siguiente. A veces los predicadores, como el que os habla y otros, han dado la impresión, los oyentes han entendido, que el rapto ocurre, digamos, domingo 16 de febrero a las 12 de la noche y un minuto después comienza la gran tribulación. O al día siguiente comienza la gran tribulación. Eso es erróneo. Eso no es así. La Biblia no dice eso en ningún lado, ni lo sugiere. El rapto ocurre cuando ocurra. Y el comienzo de la semana 70, es decir, el comienzo de la gran tribulación, puede durar 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. Leí un autor que dice que 30 años. Yo no sé cuánto tiempo va a durar, pero sí sé que no puede ser un día después, ni una semana después, porque entre el rapto y el comienzo de la gran tribulación tiene que haber un periodo de transición. Tiene que haber un periodo ahí en que las naciones
vuelvan a equilibrarse. Cuando el rapto ocurra, millones de personas van a ser sacadas de este mundo. Y algunas de esas personas son individuos que ocupan cargos importantes. Son industriales y hombres de negocios, y algunos son banqueros y otros son militares, y así sucesivamente. De manera que tiene que haber un equilibrio. Naciones que ahora están en número 1, número 2 en la escala de poderío mundial, a lo mejor después del rapto van a quedar abajo. Número 10, número 12 o número 20, qué sé yo. Y tiene que haber un equilibrio. Otra cosa que honestamente a mí me costó bastante entender esto. Tuve un profesor que está con el Señor ya, que me enseñó cuando no había indicio de nada de esto, que Babilonia, no Roma, Babilonia como Estado, como nación, como reino, iba a volver otra vez por sus fueros en los últimos años. Iba a ocupar un sitio de influencia mundial como lo ocupó antaño. Y fíjese que en los últimos, qué sé yo, década o más, los países que más han estado en los encabezamientos, los titulares de los periódicos han sido Irak, Irán y todos los países de esa zona. Ahí está la mayor parte de la riqueza del mundo, la riqueza petrolera, la riqueza de minerales, la riqueza de uranio, la riqueza de muchas de esas cosas, está ahí. Bueno, estoy diciendo esto solo para sugerir que es importante que pensemos que va a haber un periodo de transición entre el rapto y el comienzo de la semana 70 de Daniel. Luego leo un par de versículos más y voy a dejar el resto para la tarde. Dice el Señor, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es verdad que en los últimos años hemos oído de guerras y de rumores de guerra, pero eso no cumple lo que Cristo está diciendo aquí. Lo que el Señor dice ahí será mucho, mucho peor. Y dice el Señor, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, porque la gran tribulación tiene que ver con el hecho de que todo el planeta Tierra va a ser afectado. Y probablemente el Señor esté describiendo aquí lo que ha de ocurrir durante los 3 primeros años y medio de la gran tribulación. Menciono esto también porque es importante. Algunos que creen que la Iglesia va a pasar por la gran tribulación basan su creencia en lo siguiente. Piensan que la primera parte de la gran tribulación, los 3 primeros años y medio, será un periodo de paz falsa. Entonces, la Iglesia estará en esos 3 primeros años y medio. Y entonces, en la mitad de ese periodo, antes de que comience la parte dura y difícil y peor de la gran tribulación, entonces la Iglesia es arrebatada. Pero mire lo que dice Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, versículo 8.
Apocalipsis 6:8 pertenece a los juicios de los sellos, que es parte de la primera mitad de esos primeros 3 años y medio. Mire lo que dice Apocalipsis 6:8. Mire, y he aquí un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con mortandad y con las fieras de la tierra. Mire lo que dice ahí. Durante la primera parte de la tribulación, los 3 primeros años y medio, 1/4 parte de los habitantes de la tierra perece, muere. Ahora, que yo sepa, eso no me habla a mí de paz. Si eso ocurriese hoy, casi 2.000 millones de personas perecerían. Eso no me dice a mí que eso es paz, ni mucho menos. Bueno, menciono eso por lo siguiente. Dice aquí en Mateo 24 que habrá guerras, dice, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Dice, todo esto será principio de dolores. Y voy a concluir aquí solo enfatizando que ahí en la Reina Valera, nuestra querida reina, esta es la reina de las versiones, le faltó algo ahí. Dice, y todo esto será principio de dolores, pero es que la palabra griega ahí es dolores de parto. ¿Hay aquí alguna mujer que haya tenido dolores de parto alguna vez? ¿Hay aquí alguna? A ver, yo quiero ver la mano. Allá vi una. Hay varias que han dolores de parto. Ellas están sufriendo los dolores de parto y los maridos estamos muy nerviosos. Porque el dolor de parto, a ver, vosotras corregidme, comienza con un dolorcito pequeño, hay una molestita. Y luego, varias horas después, buen rato después, otro dolorcito, un poquito mayor que este. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La intensidad del dolor aumenta y el periodo entre dolor y dolor se va estrechando. Más fuerte el dolor, menos tiempo entre dolor y dolor. ¿Es así o no es así? ¿Verdad? Hasta que viene el desenlace. ¿Y cuál es el desenlace? Que nace la criatura. El dolor de parto es equivalente a la gran tribulación. Dolores de parto. El desenlace es el nacimiento de la criatura. Y cuando la criaturita nace, es la más linda del mundo. No importa. No importa qué tan fea sea. Es la más preciosa del mundo. Y los ojos y la nariz y la boca y las orejas y todo, precioso. Porque esa criaturita que nace, hablando con toda seriedad ahora, simboliza, representa el reino. Después de la gran tribulación, el Señor Jesucristo viene a la tierra con poder, con gloria, con majestad, con justicia, con santidad, para implantar, para establecer su reino en esta tierra. Y de eso nos habla esto. De eso nos habla esto. Y aquí necesitamos casi un día para hablar de esto, querido Esteban. Pero gracias por vuestra paciencia y por vuestro interés.